Muy bien, muy buenas noches. Hoy tenemos al doctor Carlos Frías Liaujín. El doctor es adiccionólogo, es psicoterapeuta peruano, docente de la Universidad Cristiana Evangélica de Honduras. También es docente en la Universidad de Panamá. Es director de la ONG Renacer Perú. Dirige la comunidad terapéutica Ayuda en Acción y es conferencista internacional. Quien les habla, Analita Yedo, y hoy presentaremos el tema Panorama actual de las adicciones en Latinoamérica, a cargo de nuestro especialista invitado. Bienvenido, doctor Carlos, un honor tenerle para aperturar esta segunda fase de entrevistas dedicadas al tema de las adicciones. Bien, buenas tardes, Analí, y gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los, televidentes, ¿verdad? También. Y pues dispuesto a compartir, colaborar, a enseñar un poco también, ¿no? Acerca de tantos conceptos y tantos ámbitos en los que se encuentran las adicciones y que las familias no lo observan a veces, no están pendientes de eso, pero que muchos daños está ocasionando, ¿no? Así es, doctor. Bien, doctor, usted en esta parte nos va a culturizar bastante sobre esta temática. Y precisando, para empezar, doctor, ¿qué significa adicción? Y además compártanos algunas definiciones, por favor. Eh, una de las cosas que no se maneja mucho pues, en nuestra población, ¿no? En primer lugar, la palabra adicción, ¿no? Está compuesta de la A, que es un prefijo que significa sin, y dicción, que significa palabras. Cuando hay un problema de dicción, hay un problema del habla, ¿no? Entonces, la adicción significa sin palabras, ¿no? Porque eh, la conducta principal de esta enfermedad es el aislamiento de las personas, no solamente en alcohol y drogas, que es lo que la gente piensa cuando hablamos de adicción, sino también, ¿no? De la tecnología, de deporte, sexo, compras, etcétera. Cualquier tipo de adicción que se desarrolle, se instale en la persona, presenta la misma conducta de aislamiento, ¿no? De apartarse de su ambiente familiar, social, ¿no? Entonces, por eso es que se le determina así, por adicción. En otros vocablos significa esclavo también, ¿no? Y otra de las definiciones importantes, pues, es de que la adicción es una enfermedad y eso es lo que adolece mucho nuestra población de no entender y seguir pensando de que la adicción es un vicio, ¿no? Y el mismo adicto se refiere a su adicción como un vicio y dice no puedo salir del vicio, pero no es un vicio, es una enfermedad. Y cuando sea realmente vista y tratada como tal, ¿no? Entenderemos de que las enfermedades necesitan un tratamiento, no se curan solas, que necesitan un abordaje especializado en el tema, ¿no? Pero mientras tanto, las familias no se dan cuenta de esto y deciden observar, deciden dejar al joven que se está enfermando, ¿no? Y se pone peor, ¿verdad? Las enfermedades avanzan, llegan a ser graves, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, y es interesante, ¿no? Cuando usted precisa que adicción es sin palabras, ¿no? Porque como bien indica, y en anteriores oportunidades he escuchado de usted, rompen esa comunicación con otros y se quedan ensimismados, ¿no? Por eso es sin Correcto. palabras, ¿no? Rompen los canales de comunicación con el resto. Ujú. Bien, doctor Carlos, ya, usted ha laborado más de 30 años en esta especialidad, ¿no? Es peruano, conoce cómo funciona aquí, dirige una comunidad terapéutica, la ONG Renacer que funciona en Perú, y también, pues, tengo entendido, usted ha trabajado, ha laborado en un programa con la ONU en Panamá,
también ha trabajado para el gobierno de Honduras, ¿no? Que después seguro nos compartirá un poquito. Entonces, conoce este panorama latinoamericano, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede ilustrar para tomar conciencia social de la adicción, ¿no? En esta realidad latinoamericana? Pues para empezar, no, digamos que no hemos desarrollado mucho en Ujú. nuestros países latinos el estudio de las adicciones, la formación de profesionales especializados. En la mayoría de países latinos no existe la especialidad de adiccionología como tal, ¿no? Sobre todo en Centroamérica, que es donde más yo he participado, ¿no? Otra de las dificultades, pues, en nuestros pueblos latinos sigue siendo el tema de no considerarlo una enfermedad todavía, ¿no? De que algunas adicciones legales, digamos, como el alcoholismo, sigue siendo pues am, aceptado, ¿no? Aceptado, sigue habiendo una connotación muy diferente hablar de alcohol o de drogas, ¿no? O que alguien le diga pues a una mamá, usted tiene un hijo alcohólico o tiene un hijo drogadicto, hay una connotación muy diferente, ¿no? El alcohólico es como que, bueno, pues ya le va a pasar, o ya lo dejará, o todos pasan por eso, ¿no? Tiene una serie de justificaciones. Decirle que es un drogadicto suena más fuerte, ¿no? Sin embargo, el proceso adictivo es el mismo, ¿no? La conducta adictiva, la intervención es la misma, porque el problema no es el alcohol ni las sustancias. El problema es que hay una personalidad adictiva, ¿no? Que se va instalando desde niño, ¿no? Y eso es lo que, o sea, aprender eso nos permitiría a las familias hacer prevención, ¿no? Y lamentablemente en nuestros países latinos, pues no se invierte en programas de prevención específicamente de adicciones, ¿no? Em, yo he estado trabajando, pues como lo has mencionado, en Panamá y Honduras principalmente, donde hemos tenido programas con los ministerios de educación, ¿no? En los cuales intervenimos en los colegios, porque si queremos hacer prevención y rescatar personas de la adicción, debemos trabajar pues principalmente en la niñez y adolescencia que están en los colegios, ¿no? Em, Diseñamos programas, ¿no? Un programa con el gobierno de Honduras principalmente, con el que intervenimos en colegios, capacitamos equipos del Ejército y Policía Nacional, que son los que los formamos como consejeros en adicciones, les dimos todo un curso de especialización durante 2 años para que ellos pudieran entrar en las aulas de los colegios a dar las charlas de prevención. Y charlas de prevención no significan, como todavía hay instituciones en nuestros países, que hablarle al niño o adolescente de sustancias psicoactivas, hablarle de marihuana, hablarle de cocaína, del alcohol, eso no funciona, ¿no? Porque ellos lo conocen mejor que nosotros muchas veces ya, ¿no? Lo que hay que trabajar cuando hablamos de prevención es fortalecer las características de personalidad que se distorsionan en la personalidad adictiva, ¿no? Como es autoestima, como es el autocontrol, el control de impulsos, el desarrollo de habilidades sociales, ¿no? La expresión de sentimientos y emociones, etcétera, ¿no? Entonces, esas eran las charlas que los grupos de Policía Nacional y Ejército que se unieron a este programa impartían en los colegios, ¿no? 5 charlas en cada aula, ¿no? Durante el año,
referidas a eso, autoestima, a factores de riesgo, ¿no? Que enseñarle al niño y al adolescente a identificar, ¿no? Qué factores de riesgo está teniendo en su vida, en su familia, en su medio social, económicos, educativos, factores de riesgo individuales, ¿no? Dentro de su personalidad, cómo él se está formando, ¿no? Factores genéticos, hereditarios, porque sabemos pues que hay un gen de alcoholismo, un gen de adicción que se transmite hasta la segunda generación, eso está probado científicamente, ¿no? Y eso eso ya constituye un factor de riesgo. Entonces, una vez que instruimos a los jóvenes, a los niños en identificar sus factores de riesgo, ¿no? Se le da una siguiente intervención en la que se les enseña qué factores de protección ellos pueden, ¿no? Diseñar, crear en su vida, cómo, qué hacer al respecto. Entonces, eso es hacer prevención, ¿no? Y esa era la parte preventiva, ¿no? A la vez, ¿no? Capacitamos a maestros porque a mí solicitan, ¿no? Hacer un programa en el gobierno de Honduras para aliviar el tema de el consumo de sustancias en los colegios, ¿no? Que es altísimo el uso, consumo y la venta de sustancias en los colegios. Entonces, yo diseño este programa para presidencial, ¿no? De Honduras y lo empezamos a aplicar. Pero cuando ellos me proponen esto, entonces yo pensaba, como todos podemos pensar, de que lo ideal es, ¿no? De que en cada colegio hubiese un equipo de psicólogos, ¿no? Como debería ser. Estuve hace un par de semanas en una entrevista también y hablábamos de este tema con los entrevistadores. Ellos me decían de que la estadística en el Perú dice de que solamente el 2% de colegios a nivel nacional cuenta con un psicólogo, ¿no? Entonces, y eso es en Perú, que supuestamente la ley establece que todos los centros educativos deben tener un psicólogo, ¿no? En otros países no, la ley no establece eso, entonces es peor el tema, ¿no? Hay muchos maestros que son psicólogos, pero que no tienen la plaza de psicólogos porque no existe, entonces trabajan como maestros, ¿no? Trabajan como orientadores, como consejeros, ¿no? Eh, entonces, si yo le propongo a un gobierno, sea de aquí, sea de allá, ¿no? Que tendría que contratar un equipo de psicólogos en cada colegio, eso no va a pasar, ¿no? Es lamentable, pero no va a pasar. Entonces, ¿cuál fue la solución en ese momento? Eh, Elevar las habilidades y capacidades de los maestros para que ellos, ¿no? Al recibir una especialización en adicciones, entonces pudieran actuar como asistentes de el psicólogo que el gobierno iba poniendo en los colegios. De Claro, tal manera que entonces, si hay colegios allá, como aquí, que tienen pues 3.000, 5.000 alumnos y que tienen un solo psicólogo que está totalmente limitado, pero tienen 250 maestros, entonces ahora podían tener 250 asistentes de psicología en el tema de adicciones, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos, especializamos maestros durante 2 años, los formamos, los certificó el gobierno como consejeros en adicciones en el primer año. En el segundo año los certificó como socioterapeutas, docentes socioterapeutas. eh, de tal manera que ellos no solamente estaban capacitados ya para identificar las conductas adictivas, abordarlas, sino también ser parte del tratamiento, ¿no? claro. Entonces, para lo cual yo me llevaba a los maestros a los centros de rehabilitación, los maestros han aprendido a hacer prácticas, a dirigir terapias grupales, a hacer las consejerías, ¿no? Terapias breves y reportar y trabajar conjuntamente con el psicólogo que el gobierno iba poniendo en los centros. Entonces, de esa manera, pues, fuimos avanzando hasta que creamos un modelo
de intervención que se llama Comunidad Terapéutica Estudiantil, ¿no? Fue una variante, digamos, de la comunidad terapéutica tradicional, que es el centro de internamiento de pacientes, ¿verdad? En residencial, ¿no? Aquí creamos un modelo nuevo que se llamó Comunidad Terapéutica Estudiantil, ¿no? Y empezamos que finalmente eran clínicas, ¿verdad? Pero no podíamos poner clínica, imagínate en un colegio poner clínica para adictos, ¿no? Claro, Pues no va a llegar nadie, ¿no? Entonces, porque sigue existiendo la estigmatización, si nuestros pueblos no están preparados para este tema, ¿no? Entonces, le pusimos comunidad terapéutica estudiantil, ¿no? La insertamos dentro de los departamentos de orientación de los colegios, de tal manera que al departamento de orientación todos los días llegan jóvenes a pedir, a buscar algo, a hacer trámites, etcétera. Entonces nadie sabía, ¿no?, quiénes llegaban a buscar ayuda por un tema de adicciones, ¿no? Para evitar ese tema de la estigmatización inicialmente, ¿no? Porque ya después, cuando ya hicimos todo un trabajo, creamos las comunidades terapéuticas, teníamos 20 comunidades, ¿no? En la ciudad capital, que es Tegucigalpa. Em, ya luego los alumnos empiezan a acostumbrarse a que hay un centro de tratamiento en su claro. colegio y ellos mismos empiezan a buscar la ayuda, ¿no? Se les instruye a los maestros a ofrecerles también la ayuda y a ellos a saber a qué maestros pueden acercarse, ¿no?, a pedir ayuda. Hemos tenido grupos, eh, eh, de terapias grupales, terapias individuales. Empezamos a crear grupos de alumnas, ¿no? Mujeres codependientes, ¿no? Que son las niñas que se están formando con una personalidad codependiente y que se van a Doctor, emparejar. ahí Ujú. quería llegar, porque usted, por ejemplo, también informa sobre la prevención que se debe hacer en familia, ¿no? Porque, claro, todo este contexto de los colegios, claro, es el grupo de socialización secundaria, pero esta prevención que usted hace llegar también a la familia, ¿no? A través de los jóvenes, eh, indican que debe empezar desde muy temprano, ¿no? Porque si lo tuviéramos más presente en la crianza, ¿no? Evitaríamos de fomentar estas conductas adictivas y que usted indica también de codependencia en las niñas, ¿no? A ver, Por amplíenos ahí, supuesto. está muy interesante. Sí, es un tema, mira, es un tema muy poco difundido, muy poco tocado y que sin embargo la estadística dice que en los países latinos el 94% de mujeres tiene algún problema de codependencia. Eso es bastante. Y eso viene porque por tradición, por la influencia de las religiones, por tradición, ¿no? Por el tema del machismo, por el matriarcado, por una serie de asuntos culturales que van pasando de una generación a otra y que hace muchos años pues la mujer no tenía ni voz ni voto, ¿no? Entonces, ahí ya ha pasado el tiempo, las mujeres se han empoderado, ha cambiado la situación. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, eso sucede más en las capitales de nuestros países, pero en los pueblos, ¿no?, en las provincias, en las ciudades, de dentro de los países, sigue existiendo el mismo machismo, sigue Ah, sí, claro. existiendo. Exacto. Entonces, y no se habla del tema de la codependencia, entonces, de la niña que va creciendo y que se va formando con una personalidad codependiente, con ciertas características que hacen que ella sea la que soluciona la vida de los demás, la que asume las responsabilidades de otros, la que controla la vida de los demás, la que se posterga y espera, ¿no? Su desarrollo personal está postergado, ¿no? Ella vive para los demás y llega un momento en el que busca a alguien de esa manera, busca una pareja, ¿no? Para una especie de adopción, ¿no? Ella es la salvadora. Entonces se mete con hombres con problemas, con hombres abusivos, adictos, alcohólicos, etcétera, ¿no? Wow.
eso es lo que va a pasar. Aquí sucede algo bien interesante, clínicamente le llamamos el síndrome del sapo, ¿no? Y te lo voy a contar. El síndrome del sapo, pues, tiene que ver con la fábula del sapo, ¿no? Era de que el sapo era un príncipe que había sido encantado, ¿no? Lo habían embrujado. Y para salvarse necesitaba el beso de amor de la princesa, ¿no? Entonces, ese sapo representa al adicto, ¿no? La princesa es la mujer codependiente que abandona su vida, abandona sus metas, abandona, ¿no?, sus objetivos de vida por rescatarlo a él, ¿no? Y posterga toda su vida por él, ¿no? Entonces ya ahora vive para él, ¿no? Y así va pasando, es la que se empareja con él, cuando es la mamá, es la que vive para ese hijo, ¿no? Ese hijo con adicción, vuelca toda su codependencia, la vida de él es más importante que la de ella, ¿no? Lo lleva a los tratamientos, lo lleva a un sitio, lo lleva a otro, busca cómo ayudarlo, ¿no? Le mantiene su adicción, ¿no? Porque le sigue dando, la mamá que le sigue comprando los tenis nuevos sabiendo que mañana lo va a cambiar por 3 puros de marihuana, ¿no? Y se los compra, le sigue dando, entonces se involucra tanto en su vida que cuando lo lleva a un tratamiento y el adicto empieza a rehabilitarse, ¿no? Esta mujer boicotea el tratamiento, ¿no? Mm, Lo empieza a acosar, lo empieza a empujar, ¿no? Para que recaiga, ¿no? Inconscientemente, porque la codependencia es un tema inconsciente. Eh, ¿Y por qué hace eso? Hace eso porque no concibe su vida sin él, ¿no? Sin mm, él drogándose, sin él tomando, rescatándolo. Ella no construyó su vida, ella no tiene metas personales, ¿no? Y eso es muy simple de comprobar. Cuando tú hagas un taller con mamás y preguntas a las mamás, señora, ¿cuál es su meta? ¿No? ¿Cuáles son sus metas? Y la mamá va a decir, mis metas son que mis hijos estén bien, que mis hijos crezcan, que mis hijos se desarrollen. Esas no son sus metas, esas son las metas de sus hijos, ¿no? Sus metas personales deberían ser, pues no sé, voy a ir a la iglesia, voy a ir al gimnasio, ¿no? Subir de peso con la pandemia, voy a hacer dieta, o sea, metas personales, pero eso no hay. Entonces, o si tú le preguntas a la mamá, ¿quién es la persona más importante en su vida, señora? La mamá te va a decir, mis hijos, mm, ¿no? Y también es una respuesta incorrecta, ¿no? O sea, sabemos que primero tiene que ser uno, ¿no? Primero Dios, si usted cree en Dios, y segundo yo, y tercero su esposo, ni siquiera sus hijos, ¿no? Y luego sus hijos. Entonces, cuando la mamá coloca a los hijos en primer lugar, entonces desarrolla su codependencia mm, y el esposo llega un día en el que se va. Y por eso también nuestros pueblos latinos, ¿no? Tanto en Honduras como Panamá, y en todos otros países, y aquí tenemos a cuántas mujeres criando solas a sus hijos, ¿no? Porque el esposo se fue, y se fue porque ella vivía para sus hijos, y el esposo le dijo un día, pues quédate con tus hijos, y se va, ¿no? Entonces ella empieza a criar a los hijos para que no se vayan nunca, ¿no? Y los hace dependientes. Y la mamá que controla la vida de los hijos, ella decide con quiénes están, qué estudian, qué hacen, cuándo van, cuándo vuelven, etcétera, ¿no? Esa es una cultura que está tan arraigada en nuestros países y que es un atraso social para nuestros países y que la gente no se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, ¿podríamos hacer prevención en ese sentido? Sí, porque podemos observar en una niña desde pequeña, cuando la niña vive para los hermanitos, les hace las tareas, les lava el uniforme, los lleva, los trae al colegio, ¿no? Vive para el papá, lo atiende, y ella se descuida, ya tiene un problema de codependencia esa niña, ¿no? Ya se está formando, se está preparando, ¿no? Para ser codependiente, ¿no? Entonces, eso es importante observar en las familias, ¿no? Educar a las madres y a los padres de familia para que aprendan a evaluar, ¿no? Observar y evaluar, ¿no? Porque
La evaluación, pues a veces la gente piensa que la evaluación es exclusiva del psicólogo, del psicoterapeuta, del médico, del psiquiatra. No, ¿no? O sea, podemos enseñarle a evaluar a cada mamá, ¿no? Y observar conductas en sus hijos, ¿no? No todas las mamás van a tener pues una cantidad para llevar a su hijo al psicólogo para que lo evalúe y le diga qué tiene que hacer. O sea, es muy, yo diría que menos de la mitad de las mamás, ¿no? O sea, la mayoría no tiene medios para hacer eso. Entonces, ¿qué estamos esperando para formar a esas madres, enseñarles a observar las conductas adictivas en sus hijos, ¿no? Y para lo cual, ¿no? Parte del proyecto, en este momento estoy trabajando un proyecto que es una estrategia nacional de prevención de adicciones y violencia con el gobierno de Panamá y con el gobierno de Honduras también, ¿no? Aquí lo he presentado en el gobierno regional de Callao y también en la Municipalidad de Pueblo Libre, porque yo vivo en Pueblo Libre, ¿no? Este proyecto incluye, ¿no? Incluir a todos los sectores, ¿no? Todos los sectores, ya no solamente educación, ¿no? Sino incluir a los centros de salud, a todo el sector salud, ¿no? Centros de salud, hospitales especializadas, enfermeras, como consejeras en adicciones y que puedan abordar a los jóvenes que llegan, a las familias que llegan a un centro de salud porque al joven lo atropellaron, pero lo atropellaron porque estaba ebrio, ¿no? Y entonces nadie se percata de ese tema, o sea, simplemente lo sanan, lo curan, le dan su medicina, se va y nadie lo abordó, ¿no? Nadie abordó a esa mamá y le dijo, su hijo tiene un problema de adicción al alcohol, vamos a integrarlo a un grupo de terapia, usted también como familiar, como mamá codependiente, la integramos a un grupo en centro de salud. O sea, podríamos hacer eso, ¿no? Fácilmente, ¿no? En todo el tema de salud, en el tema de iglesias, ¿no? Es igual, o sea, cuánta gente llega a las iglesias a buscar ayuda, ¿no? Por un tema de adicciones y no tenemos líderes de iglesias capacitados, formados en el tema de adiccionología, no existen, ¿no? Podríamos hacerlo, sí. ¿Cuántos niños llegan a las escuelas dominicales los días domingos de las iglesias evangélicas o a las parroquiales de las iglesias católicas? Sí, pues. ¿Y por qué no esos líderes de iglesias, ¿no? Están capacitados para observar conductas adictivas desde ahí y empezar a hacer prevención, ¿no? Abordar a la familia, al papá, a la mamá, decirle, mire, su hijo tiene tales conductas, son conductas adictivas, vamos a hacer esto, hagamos un programa. ¿Ah? Podríamos hacerlo en las iglesias y así cada sector, ¿no? Educación, iglesias, Fuerzas Armadas, integrarlos como hicimos en Honduras, ¿no? Policía Nacional, en centros penitenciarios. Yo he estado en un programa aquí cuando era consultor de vida en un tiempo aquí en Perú, ¿no? Empezamos a crear comunidades terapéuticas dentro de los centros penitenciarios, ¿no? He trabajado en penales en San Jorge, Lurigancho, Huamancaca, en Huancayo, ¿no? Pero siempre los proyectos se caen por la falta de presupuestos, por financiamientos, porque son financiados por entidades extranjeras que se financian 2, 3 años y eso se termina, ¿no? Y los gobiernos, que son los encargados de asumir esos financiamientos, no lo hacen, ¿no? Entonces, mira, esto sucede en nuestros pueblos latinos y es lamentable, ¿no? A pesar de que la estadística dice de que no existe nadie que pueda levantar su mano y decir que en su familia no hay un adicto, ¿no? O sea, nadie puede decir que en su familia no hay un adicto a alcohol, a drogas, a los videojuegos, al internet, al celular, al sexo, ¿no? Sin embargo, a pesar de estar en todas las Y familias, aparte, es como usted menciona, porque hablamos de esas adicciones convencionales, ¿no? A sustancias exacto, convencionales, porque usted indica, también hay adicciones no convencionales, que correcto. Correcto. Entonces, a pesar de estar en todas las familias, por lo tanto, si está en todas las familias, representa un problema nacional, ¿no? Y si es un problema nacional, tendría que ser atendido por el gobierno.
¿no? Pero nunca escuchamos a un candidato a la presidencia o a las municipalidades hablar de qué va a hacer con los alcohólicos del país, qué va a hacer con los centros de rehabilitación, qué va a pasar con los centros penitenciarios y todo, ¿no? Yo que he trabajado en centros penitenciarios, te puedo decir que 90% o más de las personas que están privadas de libertad, ¿no? Tienen un problema de adicción que no se está tratando, ¿no? O sea, el que roba, roba por conseguir sustancias, ¿no? El que mata muchas veces está alcoholizado. O sea, hay un problema de adicción en la mayoría de personas en los centros penitenciarios y no se atiende tampoco, ¿no? Entonces, este, estamos ante una problemática nacional de nuestros países latinos que no está siendo atendida, que no está, no se le está dando la importancia que tiene, ¿no? Sí, Ujú. bien delicado. Bien, doctor Carlos, está, eh, bueno, nos ha ilustrado ampliamente y de pronto si retornamos al tema familia y estas consideraciones que hay que tomar en cuenta en la crianza, ¿no? Cuando nosotros estamos de pronto acelerando estas conductas adictivas ya desde pequeños, ¿no? Porque en algún momento yo le escuché a usted que cuando observamos conductas extremas en los chicos hay que saber poner límites, ¿no? Porque todo lo que genera placer, ¿m? ¿no? Somos tendentes a hacer adicción a él, ¿no? Es lo que yo le capté, ¿no? Y estas adicciones no convencionales, ¿no? Tengo entendido al azúcar, a la comida, a las personas, a los videojuegos, en fin, ¿no? De pronto, ¿qué recomendaciones podría brindar para las familias, ¿no? Que están acompañando chicos púberes, adolescentes, ¿no? Qué tomar en consideración, ¿no? ¿Qué alertas? A ver, doctor, por favor. Ok, sí, todo lo que genera placer en el cerebro es susceptible de volverse una adicción, ¿no? Entonces, observe usted como mamá, como papá, varias cosas, ¿no? Primero, los excesos, las conductas en exceso, ¿no? De lo que genera placer, quiero decir, sea televisión, sean videojuegos, dulces, el azúcar, las gaseosas, a la cafeína que algunos les dan también a los niños, café, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y detenerme un poco en el tema del azúcar, ¿no? Porque el azúcar está comprobado, pues, es un estimulante y que en exceso, ¿no? Puede hacer tanto daño como lo hace la cocaína, ¿no? A nivel cerebral. Eso está probado también, ¿no? Y no solamente eso, sino que también en la historia clínica de los pacientes que desarrollan alcoholismo, ¿no? La mayoría de ellos abusaba del azúcar cuando Ujú, eran niños. ¿No? Había un abuso de azúcar. Entonces, porque el azúcar se convierte en glucosa en el organismo y provoca un efecto, ¿no? Estimulante. El alcohol también se convierte en glucosa. Entonces, la sensación que le da a un niño comerse 2 o 3 pasteles, ¿no? La misma sensación le puede causar después el alcohol y reemplaza una cosa por otra. Entonces, no quiero decirle que no le dé azúcar, pero sí hay que tener un control, ¿no? Y un buen manejo de esto, ¿no? Entonces, observe, ¿no? Ponga los límites, sobre todo en este tipo de conductas en exceso. Lo otro que tiene que observar es la personalidad adictiva, ¿no? Si es que le doy algunas características que las hemos mencionado aquí, por ejemplo, el tema de la autoestima, ¿no? Si usted observa que su niño tiene un problema de autoestima, de falta de seguridad en sí mismo, de autoconcepto, de que busca mucho la aprobación de los demás, de que tiene problemas para expresar sus sentimientos y emociones, tiene problemas para comunicarse y relacionarse con los demás niños, ¿no? Este, mm, Tiene problemas para controlar sus impulsos,
¿no? Problemas de autocontrol, de tolerar la frustración cuando eh, arma sus cubitos y le salen mal, pues de repente los pisa y los patea, ¿no? O sea, es la baja tolerancia a la frustración. Mm, Entonces, si usted observa esto, ¿no? Y encima de eso, tiene un antecedente de un papá alcohólico, un abuelo alcohólico, alguien con adicciones en la familia, ¿no? claro. Entonces, es importante que usted busque ayuda, ¿no? Cuando hay que buscarla, ¿no? Que busque una evaluación, una detección precoz, así se llama, ¿no? Detección precoz de personalidad adictiva, ¿no? Y en el caso de las niñas, ¿no? También observar lo que ya hemos mencionado aquí, ¿no? La niña que está descuidando su vida personal por los demás, ¿no? Por agradar a los demás, porque vive para que los demás se sientan bien, porque asume responsabilidades de otros, ¿no? Porque sus metas son las metas de los demás. Entonces, esa niña también hay que trabajar con ella para que no crezca y se empareje con un hombre con problemas, un alcohólico, un abusivo, ¿no? Porque y más aún si tiene antecedentes de un papá alcohólico, un abuelo alcohólico, o alguien que ella ama con alcoholismo, entonces ella va a crecer y va a buscar a alguien parecido para amar también, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, el peligro con la hija de personas con alcoholismo o con adicciones no es que se vuelva alcohólica o adicta. Eso no es muy común. Lo común es que se empareje con un alcohólico o con un adicto, ¿ok? La mujer muy pocas veces desarrolla una personalidad adictiva. La mujer que se empareja en la adicción es porque la indujo un hombre, es porque se metió a consumir para poder rescatar a alguien, es porque siempre hay un hombre de por medio, ¿no? Entonces eso nos muestra de que su personalidad no es adictiva, sino es codependiente, y eso ya es un poco para las personas que hacen también tratamiento, el saber diferenciar, ¿no? El tratamiento hacia la adicción y hacia la codependencia, ¿no? Entonces, eso creo que es importante que observen como familias. Ujú. Excelente. Bueno, doctor, y finalmente decir, pues, ¿no? La adicción va a dañar la personalidad, ¿no? Hay que tomar las prevenciones en familia y pues un adicto no solo se daña a sí mismo, es a la familia, es a la comunidad, es al entorno, ¿no? Y pues acá, bueno, preguntaría solo para terminar, antes de pasar alguna información que nos quiere compartir, eh, ¿cuáles son los tipos de tratamientos que, digamos, se están brindando más? O sea, el científico, ¿no? A ver si nos puede comentar al respecto. Ya, pues como decía, no hemos desarrollado mucho todavía en nuestros países latinos, tanto así que no tenemos un modelo de tratamiento validado y único, no existe. Entonces hay diversos tipos de tratamientos, de abordajes, y también depende de la etapa adictiva en la que está el paciente. O sea, alguien que es un gran error es de muchos padres es internar en un centro de rehabilitación a alguien que se está iniciando en el consumo, porque no le hicieron una evaluación adictiva. Una evaluación adictiva nos determina en qué etapa de la adicción está la persona. Y si descubrimos que es un habitual quiere decir que todavía es funcional, que todavía estudia, que tal vez trabaja, pero que se está drogando. Tal vez los padres se desesperan, le preguntan a alguien que no sabe, al que le dice llévalo a un centro interno, lo internan. A alguien que se está iniciando lo mezclamos con jóvenes que ya tienen años, 15, 20 años, ¿no? Viviendo en la calle, ya tal vez en delincuencia, tal vez porque está muy asociado. Realmente no le va a hacer bien, lo estamos contaminando más bien. Entonces, eso pasa bastante en nuestros medios, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esa situación, ¿no? Mm. Entonces, ahora hay los centros, cuando es alguien habitual, ¿no?
hay que abordarlo en forma ambulatoria, ¿no? No existen las clínicas de día tampoco en nuestros países latinos. Aquí en Perú tuvimos, yo estuve en la fundación de los CADES, que eran centros ambulatorios para personas con problemas de adicciones. Teníamos un CADES en Barrios Altos con la Universidad Cayetano Heredia, fundamos otro CADES en la Beneficencia del Callao, fundamos con la Municipalidad de Comas, en el Hospital de Huancayo, en el Hospital Carrión, ¿no? En todos esos he participado en la fundación, ¿no? Pero, como mencionaba antes, el tema de los proyectos, se terminó el financiamiento de los Países Bajos, de la Embajada de Estados Unidos, y las instituciones no se comprometieron a continuarlo y se cayeron. Y a pesar de que teníamos muchos pacientes que asistían toda la mañana o toda la tarde, ¿no? A recibir sus terapias, es un buen modelo de intervención y que la persona no tiene que internarse, ¿no? Entonces eso baja los costos del centro, baja los costos de inversión y de las familias, ¿no? Entonces, pero todavía en este momento no tenemos en nuestro país. Tenemos solamente pues el sistema, el tratamiento hospitalario en los hospitales de salud mental como el Emilio Valdizán, el Arco Herrera, el Noguchi, ¿no? Que son los especializados en salud mental y que también en adicciones. eh, y las comunidades terapéuticas, pues, ¿no? Que tenemos 300 comunidades terapéuticas en Lima, ¿no? De las cuales registradas legalmente solamente serán menos de la mitad, las demás son clandestinas todavía, no se sabe qué sucede en estos centros. Todavía existe la paloterapia La en nuestro informalidad, país, la ¿no? palidencia. Se agarra palos al paciente para que cambie. Realmente necesitamos una revisión de la ley de comunidades terapéuticas en nuestro país, necesitamos un cambio, ¿no? Desde el gobierno, ¿no? Hay que cambiar todo el sistema, ¿no? Pero eso es un tema bien complejo. Bien complejo. Bien, doctor, muchas gracias. Nos está dejando mucha información para esta toma de conciencia. Quiero compartir esta información que nos dejó inmediatamente. Ah, ¿puede visualizarlo? Sí, exacto. Pues yo me dedico mucho a la capacitación, ¿no? Tengo una institución que se llama Renacer Perú, ¿no? Con la Ujú, cual tengo establecidos convenios con, por ejemplo, con la Comunidad Terapéutica Ayuda en Acción, con la cual internamos pacientes en Punta Negra, ¿no? Tengo convenios con la Universidad Cristiana Evangélica de Honduras, con la cual estamos por empezar este curso, que es formación de consejeros en adicciones, un diplomado, lo certifica la USEM, la Universidad de Honduras. ujú. Es virtual, ¿no? Y puede participar de diversos países. Normalmente, pues, tengo alumnos de Panamá, Perú y Honduras, que son los países en los que más me muevo, ¿no? Claro. Eh, Sí, ahí están los costos también, Ujú, ¿no? Las clases son 2 veces por semana y pues pueden participar, ¿no? Ujú. ujú. Excelente. Vemos acá, Están- sí, acá está la información, yo la voy a dejar en la página, doctor, de Haber Resiliencia también, sí, lo voy a Ajá, dejar ahí, porque veo que es pues para profesionales, estudiantes también, ¿no? Ujú, sí, correcto, ajá, así es. Y esta es la institución de Nacer Perú. Si quieren saber un poco más, pues de nosotros, ujú. ahí tienen la página web, ¿no? Mi número de teléfono para si quieren ubicarme, el canal de YouTube, que también, ¿no? Como presentación de Nacer Perú, en Ah, Facebook también, ¿no? Entonces estamos en todas las redes sociales y eh, pues haciendo capacitación, ¿no? Principalmente, ¿no? Tenemos ya 35 promociones de consejeros y técnicos en adicciones, profesionales y no profesionales. Capacitamos ex adictos también para que puedan trabajar en centros de rehabilitación, ¿no? Eso es todo lo que estamos haciendo, ¿no? excelente, excelente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo.
Ay, que no sea la última vez, realmente No, muchas pues sí, podemos hacer muchas partes más. Hablar claro del que tema de sí. adicciones es muy amplio, ¿no? Como ya has visto, pues el curso normalmente yo lo doy en 200 horas, así que imagínate todo lo que puedo hablar del tema de adicciones, ¿no? Pero, pues tratamos de dar lo más importante y sobre todo concientizar a las personas, ¿no? A las familias, educar a las familias y concientizar a nuestras autoridades para que hagan algo al respecto, ¿no? Así es, doctor. Muy bien, un gusto y pues hasta una Igualmente, próxima Ali, muchas oportunidad. Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches.